I've seen things you people wouldn't believe. Todo el mundo recuerda el final de Blade Runner, la lluvia, el monólogo y esa frase que ya es cultura popular. Lo que hoy veneramos, en su día fue un desconcierto total. Tras una cacería donde los replicantes han ido cayendo uno a uno, tras un duelo en una noche interminable, el espectador espera otra cosa, un remate, una victoria clara, es decir, un cliché. Pero esto nunca llega. Roy Batty no ejecuta a Deckard. Lo salva en el último segundo, después de haberle demostrado que también Deckard es un esclavo. Quite an experience to live in fear, isn't it? That's what it is to be a slave. Y empapado de lluvia, de sangre, y con los últimos segundos de su vida consumiéndose en sus manos, Roy evita la caída de su enemigo. Y este gesto lo cambia todo. La persecución se convierte en un alegato humanista. El sistema ha decretado que él no es humano, y sin embargo, es el único que actúa como tal. Escucha el monólogo. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the 10 Hauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Reivindica su vida, breve, efímera, irrepetible. Se aleja de los típicos discursos de villano para simplemente hablar como alguien que ha vivido. Time to die. Y al final, el que tenía que morir como una máquina, muere como la única conciencia humana. En un discurso que no es de funeral, sino una defensa de la experiencia, una defensa de estar vivo. Y ahí se produce el giro de toda la película. El ser fabricado demuestra una memoria, empatía y conciencia de finitud en contraposición a Deckard. Y al final, la humanidad no aparece en quien la certifica, aparece simplemente en quien la ejerce. Hoy en día, por derecho propio, esta escena es sagrada, pero en 1982 fue un desconcierto absoluto. Una superproducción con una estrella de blockbuster terminaba con un poema sobre la muerte. Y claro, el público esperaba una épica, y en cambio recibió un discurso. Y esto no es simplemente un detalle ni una curiosidad, es la consecuencia de algo mucho más profundo, de una película vendida como una aventura futurista que decidió coronarse con un acto de compasión. Todo esto ante un espectador que todavía no estaba preparado para que le cambiaran el género de la película en el último minuto, el cual saldría totalmente decepcionado, pero que en el futuro haría suya la película. Para entender todo este lío, hay que situarse primero en 1982. En esta época, la ciencia ficción era un molde de aventuras, y esto tenía un culpable, Star Wars. Antes de Star Wars, el cine futurista era bastante abstracto, filosófico, más cercano a Odisea en el espacio y a una distopía. Pero Star Wars lo cambió todo. Convirtió el espacio en una aventura clásica pero con naves espaciales. Convirtió todo un género en entretenimiento familiar para pasar el rato. Y sobre todo, catapultó a un actor. Harrison Ford quedó vinculado a la saga y se convirtió en un icono absoluto de las aventuras. En 1981, un año antes de Blade Runner, protagonizó Indiana Jones, con una mezcla de aventura pura, carisma y sobre todo diversión. Ford era sinónimo de espectáculo. Y claro, cuando 5 años después de Star Wars aparece Blade Runner y en el cartel está el mismo Ford, esto se convierte automáticamente en una promesa. En promesa de un nuevo Star Wars. El público interpreta la señal de una manera muy sencilla. Si Ford está en la cartelera, será otra aventura. Pero lo que encontraron fue una cosa totalmente diferente. En lugar de una aventura totalmente luminosa, se encuentran con una ciudad húmeda, un protagonista cansado y un montón de filosofía. Y aquí entró el problema real. En 1982, una ciencia ficción lenta, adulta y ambigua se siente fuera de época. Y el blockbuster ya había educado al espectador en la dirección contraria. La prueba fue ese mismo verano. E.T. arrasó con una aventura luminosa con un muñeco que hace volar bicicletas y llenas alas. Y mientras tanto Blade Runner se estrelló en taquilla. El desastre estaba servido, y no fue un problema de marketing, o al menos no solamente problemas de marketing. El error fue de base, y es que se quiso vender una película antes de escribir el primer borrador, y cuando haces eso, el desastre se convierte en el punto de partida. Antes de ser una película, Blade Runner fue una novela con un nombre muy raro. En español se titulaba ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Y ya el título invita más a una siesta que a un blockbuster. Y el contenido tampoco parecía precisamente material de un gran estreno. La novela no va de persecuciones espectaculares como pasa en la película, va de animales como símbolos religiosos, de la empatía como una experiencia colectiva y un porro de puta madre. Y es aún más filosófica que la propia película, y evidentemente mucho más rara. Pero tenía un punto fuerte: comprar los derechos de este libro era barata, así que alguien decidió que merecía la pena comprarlo y probar suerte. Y claro, entonces el siguiente paso era: ¿cómo vendes algo así? Así que surgió una solución brillante: quitar las ovejas, la religión y la filosofía, o al menos en parte, y vender una idea sencilla. Un cazador en el futuro, es decir, Terminator pero a la inversa. Y eso sí sonaba mejor.
y el resto pues ya se iría rellenando sobre la marcha, como uno pudiera. Y claro, como el título Sueñan los androides con ovejas eléctricas no era exactamente un título muy bueno para poner en un cartel en los 80, pues lo rebautizaron de una manera más simple, Blade Runner. Y aquí empieza el primer germen del desastre, porque primero de todo, antes de escribir la primera hoja del guión, lo mueven en prensa y lo anuncian como futuro proyecto, y venden la película como una de acción y aventuras. Y claro, la hostia ya se viene a venir desde Marte. Y claro, para intentar blindar un proyecto que incluso los propios productores ya veían un posible desastre, la productora tomó una decisión en apariencia muy lógica. Si esto va de un futuro, llamemos al hombre que dirigió Alien, Ridley Scott. Lo que no sabían es que si su intención era hacer una película fácil de vender, acababan de invitar al único tipo capaz de complicarlo todo todavía mucho más. Ridley era el nombre que querían poner debajo del cartel. Si esto iba de futuro oscuro, era en teoría una garantía de éxito. Venía de Alien, venía de demostrar que la ciencia ficción podía ser rentable y adulta al mismo tiempo. Sobre el papel era la jugada perfecta. El problema es que Ridley no es un director dócil. Si tú le das un proyecto, él lo hace suyo, te guste o no. Lo mismo te saca un peliculón como Alien o Gladiator que una siesta monumental con música épica como es Napoleón o Gladiator 2. Pero hay algo que nunca se le puede negar. Ridley se deja la piel en imponer su visión. Y eso para un estudio que quería un blockbuster vendible era dinamita. De un plumazo la idea de película clara y fácilmente digerible empieza a desmoronarse. Ridley desde el minuto 1 dijo que quería seguir la estela de Alien, y aquí nacen dos fuerzas que van a chocar durante toda la producción, blockbuster contra película de autor. Y con este polvorín era inevitable que este conflicto solamente se quedara en las oficinas, y el primer gran campo de batalla de esta guerra fue el guión. Scott quería una historia existencial, con un protagonista con dudas y una identidad difusa, un hombre que se cuestiona mientras que mata. El estudio, en cambio, quería una estructura más clásica, un detective que caza con un ritmo ligero. Y ambas cosas debían entrar a la vez, aunque fuera a martillazos. Así que se escribieron infinidad de guiones. Scott empujaba hacia la introspección y le fuerzan a meter una relación romántica. Y para no renunciar a ninguna de las dos cosas, mete a Rachel ahí. No solo como el interés amoroso, sino como parte del alegato humanista de la película, porque si ella es el interés romántico y es replicante, ¿qué demonios está cazando Deckard? El guionista entregaba escenas, Scott las reescribe y luego rueda lo que le da la real gana. Y el resultado fue raro. Ford lo resumió en una frase: Deckard es un detective que no detecta. Y en medio de esa guerra aparece una palabra, replicante. Esto suena a poca cosa, y lo entiendo, pero si lo piensas no es así. No querían usar la palabra robot ni androide porque son asociadas a chatarras y mecanismos. Replicante en cambio suena orgánico, suena a copia de un humano, que es precisamente lo que es, y eso cambia el tono de la película. Compáralo con Star Wars, ahí matan soldados anónimos en masa. Y en las precuelas despedazan robots sin pestañear como si fuera una chatarrería. Disparas, caen y a por el siguiente y no pasa nada. Aquí no, un robot se desconecta. En cambio un replicante, como es una persona, se ejecuta. Y eso cambia todo el tono de la película. Es cazar a alguien que respira. Y además que fueron creados para servir, para trabajos muy turbios, con ecos claros del esclavismo. Y claro, si no estaba todo ya liado entre el director y la productora, y en el fondo los guionistas, esto trajo todavía más conflictos. La historia pasó de un proyecto de acción entretenida a una película sobre cazar humanos que huyen del esclavismo, toma ya. Y con el guión en tensión permanente, llegó el siguiente problema. Para vender esto, hacía falta una estrella, y los productores lo sabían. Durante un tiempo, el nombre fue el de Dustin Hoffman. Pero esto iba a ser un problema mayor, porque él tenía interés real, pero también quería opinar y decidir el tono de la película, como si no hubiera ya bastante conflicto entre Scott y la productora. Así que buscando estabilidad, llamaron a Harrison Ford. Y no solamente como actor, sino como bandera del proyecto. Y con él este proyecto se volvió vendible. Pero el malentendido ya quedó sellado. Ford trajo un público masivo que fue el último clavo en el ataúd para esta película. Así que sin buscarlo como una revolución, Scott estaba pariendo un tipo de ciencia ficción, aunque primero debía ser un fracaso. El rodaje de esta película arranca en el 81, y Scott toma una decisión que lo cambia todo. Blade Runner, desde el minuto 1, no va a parecer el futuro que el cine había prometido después de Star Wars. Nada de superficies blancas ni de una arquitectura limpia. El mundo será oscuro porque su sistema lo es. La oscuridad se plantea como una forma de estructura social. Abajo, lluvia constante, neón barato y publicidad invadiendo cada fachada. Pantallas gigantes que venden productos mientras que la gente sobrevive debajo. Arriba, la Tyrell Corporation, bañada de luz dorada, con pirámides por encima de las nubes. El poder vive iluminado y el resto en la penumbra. La luz divide la ciudad por clases sociales. Y todo esto se construye físicamente con maquetas. La vieja New York Street se desmonta y se satura de capas, con carteles asiáticos sobre arquitectura clásica, conductos, cables y un montón de injertos. La idea era plasmar un futuro que parasita el pasado.
desarrollo tecnológico sostenido sobre precariedad estructural. Y todo eso se logra sin nada digital. Más de 90 planos de efectos ópticos, algunos con 30 o 40 elementos superpuestos, miniaturas construidas durante casi 10 meses, ingeniería óptica pura, una labor adelantada a la era de CGI conseguida con métodos prácticos. Es coger la metodología de rodaje de Star Wars con sus miniaturas y llevarla un paso más allá. Pero mientras Scott rueda una distopía sobre sistemas que aplastan individuos, el rodaje se convierte en su propia distopía. Scott impone unas jornadas extremas, y la ironía se vuelve total. El director estaba filmando un mundo donde el sistema exprime a las personas mientras que exprime el suyo propio para lograr esa imagen. Y todas estas decisiones tuvieron un porqué. El cyberpunk, tal y como lo entendemos visualmente, nace aquí. Alta tecnología, baja humanidad y un futuro muy usado. Un mundo construido así no puede producir una aventura luminosa, y esa era la idea. Tenía que ir de otra cosa muy diferente. De quién cuenta como persona y de quién tiene el poder para decidir quién merece ser considerado humano o no. La película empieza con un test psicotécnico y un aparato midiendo pupilas, con un hombre preguntando por una tortuga boca arriba y la madre del entrevistado. Es una entrevista donde si fallas, te retiran, y retirar significa, de una manera amable, ser ejecutado. El Vollkampf mide empatía con un psicotécnico, y si eso no es suficientemente retorcido, existe para detectar esclavos fugados, con una fecha de caducidad incorporada. La contradicción es total, y ahí entra Deckard. Deckard no es ningún héroe. Olvídate de Indy o de Han Solo, porque en este caso estamos con un mercenario. Deckard solo sabe hacer su trabajo, y su trabajo es retirar, vamos, matar. Mientras tanto, los monstruos, que deben ser cazados, están buscando tiempo. Los replicantes nacen con 4 años de vida, y eso es todo. Primero tenemos al villano, que no es de esos típicos que vuelve porque quiera destruir el mundo ni para vengarse de nadie. Vuelve por hambre de más días, de más experiencias y hambre sobre todo de vivir, frente a un sistema que quiere ejecutarle porque un día decidió que ya no iba a vivir más como un esclavo. Y aquí aparece otra contradicción. Deckard los localiza a través de una fotografía, la cual es una foto normal, una de esas que cualquiera guarda en casa para inmortalizar un momento, para que no se pierda un recuerdo. Ellos, que según el sistema no son personas, hacen lo más humano que existe. La misma contradicción del test se vuelve aquí. Y esto cambia por completo la visión de quién es el protagonista, porque si Deckard es un policía que en lugar de detener delincuentes va a ejecutar esclavos fugados, ¿qué podemos esperar de este protagonista? La película plantea esto como algo moralmente cuestionable desde el minuto 1. Antes de Deckard, que hacia nadie, Rachel le dice esto. En una sola frase, Rachel dinamita todo este sistema, no planteándolo como un error del sistema, sino como un cuestionamiento ético directo de todo el mismo sistema. ¿Y si el error en sí mismo es cazar replicantes porque son humanos? Y la película insiste en esa idea. La cacería se muestra como algo sucio. Primero tenemos a Zora, la bailarina. Deckard mata a una mujer que huye para salvar su vida. Una mujer que vivía camuflada hasta ese momento. Y su ejecución es por la espalda, mientras que corre como un perro y cae atravesando cristales. Y aquí empieza a romperse el mito del protagonista. Luego está León, un monstruo que realmente no quiere matar a nadie. La violencia del monstruo nace del pánico. Cuando León lo arrinconan con el test, reacciona como un animal acorralado. Dispara porque entiende que lo van a ejecutar. Más tarde, cuando identifica a Deckard, lo ataca porque sabe que lo van a matar. Se habían atrapado bajo una lógica básica y muy natural. O tú o yo. Pura supervivencia. Luchando contra un Deckard que tampoco está ahí por vocación. También es simplemente un peón que cumple órdenes y es una pieza. Solo que aún no se revela contra su destino. Y claro, el remate irónico de todo esto no es que Deckard no sea capaz de derrotar a ningún replicante de una manera más o menos frontal, porque si no revisa todas las muertes. Es que además, en este caso, Leon está a punto de matarle hasta que llega Rachel, y el protagonista, en ese momento, le debe la vida a aquello que el sistema llama no humano. Pero la peor muerte de los replicantes es la siguiente, la que revela que todo esto es una cacería totalmente sucia. Si lo de Zora o Leon lo podíamos llamar caza dentro de lo que cabe, lo de Pris es control de plagas, literalmente. Su muerte es muy incómoda, y si no, miradla. Pris es disparada y cae como cae algo que está siendo fumigado, boca arriba, retorciéndose, gritando, como un insecto en agonía, y eso no es casual. La analogía es directa. Deckard actúa como un fumigador, elimina plagas, pero esa plaga son seres humanos, y ahí es donde el retiro se convierte en lo que es de verdad. Un eufemismo para que nadie se sienta culpable por asesinar personas. Un ejecutor que se comporta como una máquina que mata sin remordimientos, mientras que los no humanos muestran que tienen miedo de sobrevivir recuerdos y pánico. Y el replicante que más rompe por dentro a Deckard, precisamente por enseñarle esta contradicción, no es Roy con su discurso final, que también es Rachel.
Rachel es un personaje clave porque no sabe que es un replicante, cree ser humana, con recuerdos, una infancia y una madre. Pero ninguno de ellos son ciertos, y es el propio Deckard quien se lo dice en la cara, sin saber que en el fondo él está exactamente en la misma situación. Y al final, entre la banda de los 4 replicantes, Rachel y Deckard, tenemos exactamente la misma situación. Seres creados de distintas maneras para distintos propósitos. Rachel es el puente que lo une todo, el puente entre los replicantes y esa humanidad que Deckard no es capaz de comprender, la que, sin proponérselo, le muestra cuál es el propósito real de todo lo que está haciendo, y que desde su propio ejemplo le demuestra algo simple, que no está cazando máquinas, sino que está ejecutando seres que sienten, y al hacerlo empieza a mirarse a sí mismo. Hasta aquí, la película ha mostrado la cacería desde abajo, con Deckard en la calle, entre neones, y los replicantes moviéndose en los márgenes, escondiéndose. Pero hay un momento en el que la cámara sube de clase social. Roy Batty, el antagonista que no villano de esta historia, abandona el nivel de abajo y asciende literalmente a la pirámide de la Tyrell Corporation, en una escena mucho más potente que cualquier escena de acción. La escena en la que Roy va a ver a su creador. Roy llega con una petición concreta, quiere más vida, pero lo que hace en esa habitación lo hace desde una posición de fuerza. No lo hace como el vasallo ni como el hijo pródigo de su creador. Roy se dirige a Tyrell como quien exige una explicación que se le debe. Le pregunta por qué fue creado, por qué existe, por qué va a morir. Cuestiones existenciales, y que nadie nunca le ha dicho por qué. Son las mismas preguntas que todo el hombre lleva haciéndose desde que el tiempo es tiempo, desde que el hombre tiene conciencia. La diferencia es que Roy sabe exactamente quién tiene la respuesta, o más bien, quién debería tenerla. En esa habitación, frente a él, Tyrell te da una respuesta con una precisión técnica, y esa es la palabra, técnica. Le dice que ha vivido extraordinariamente, que su diseño era brillante y que su rendimiento superó sus expectativas. Y esto lo dice como un elogio. Y aquí radica el problema. Roy no preguntó si su rendimiento le fue bien para sus acciones, preguntó por el sentido de su vida, porque su tiempo fue ese y no otro, y porque la caducidad es parte de su diseño. Durante milenios, la figura del creador ha cargado con el mismo peso, dar sentido a lo que crea, explicar el sufrimiento, justificar los límites y ofrecer algo más que un diseño eficiente. Tyrell tiene el poder de esa figura, tiene el poder de un dios, en teoría. Pero cuando Roy la pregunta, Tyrell no tiene un plan mayor, no es un dios, sino que es un empresario. Un creador que nunca entendió lo que había creado, o más bien no quiso entenderlo, porque entenderlo habría obligado a hacerse preguntas sobre el derecho a diseñar una conciencia y poner una fecha de expiración. Y Roy lo entiende en tiempo real, en esa habitación. La autoridad moral de su creador depende de que pueda justificar lo que creó, y cuando no puede, esa autoridad se desmorona. Nietzsche lo llamó la muerte de Dios, no como un acto religioso, sino como un diagnóstico cultural, el momento en el que la figura que garantizaba el sentido deja de poder sostenerlo. Roy lo vive en ese momento, y lo que ocurre después es la consecuencia natural. Roy incrusta sus pulgares en los ojos de Tyrell, despacio, un acto que es mucho más que rabia. Roy le niega la mirada al que siempre miró desde arriba. Roy ha matado a Dios y baja de la pirámide con las manos manchadas y con algo que no tenía cuando subió, la certeza de que nadie va a darle el sentido que él buscaba, y que si existe, tendrán que encontrarlo solo, y le quedan muy pocas horas para poder hacerlo. Lo que viene después, al final de la película, es mucho mejor que un final con una gran persecución. Es la demostración de todo lo que la película ha estado construyendo desde que un test midió pupilas para decidir quién merece vivir. Roy Batty lleva la noche entera cazando al cazador. En una inversión completa, el perseguidor huye y el replicante juega con él. Y eso es exactamente lo que hace Roy. Juega con su presa. Y no porque sea cruel, sino porque le quedan minutos de vida y ha decidido pasar los últimos viviéndolos con una intensidad que Deckard no ha experimentado en toda su carrera. Roy no persigue a Deckard para matarlo, lo persigue para demostrarle algo, para que sienta, aunque sea una fracción, lo que es vivir con la muerte pisándote en los talones, lo que es ser un replicante. Y esto lo refleja el propio Roy cuando se clava un clavo en la mano. No como un ataque gratuito, es su cuerpo que se apaga y una mente que se niega a irse todavía. El dolor como manera de garantizarse que está vivo, un gesto en el que hay más humanidad que en todos los procedimientos que Deckard ha ejecutado a lo largo de la película. Y con esto llegamos al final. Deckard, tratando de huir, se cae. Y Roy, después de este discurso, Quite an experience to live in fear, isn't it? That's what it is to be a slave. lo salva, en el último segundo, sin dudar. El sistema que lleva toda la película diciéndonos que Roy es la amenaza, el peligro y un monstruo que debe ser retirado, agarra la muñeca a su perseguidor y lo devuelve al tejado con la misma facilidad que podría haberlo dejado caer. Y ahí el género se rompió del todo. El clímax que todo blockbuster prometía, es decir, un héroe vence, el villano cae, no solamente no llega, sino que llega justo al revés. Podría haber habido una venganza ahí.
Y Roy tenía razones de sobra. Deckard ha matado a los suyos, ha ejecutado a Pris, a Zora, y es la mano derecha del sistema al que Roy ha desafiado. Pero Roy no viene de la pirámide de Tyrell con odio, viene con una pregunta sin respuesta. Y cuando tu creador no puede justificar tu vida, cuando el dios resulta ser solamente un ingeniero brillante, la rabia tiene poco donde agarrarse. Así que Roy se sienta y con la lluvia cayendo encima, con la paloma entre las manos, con los segundos contándose solos, le habla. Y lo que dice en ese momento no estaba escrito en ningún despacho. El actor de Roy leyó el guión la noche antes del rodaje y decidió que no era suficiente, que era demasiado extenso, demasiado técnico para el momento y demasiado alejado de lo que Roy era en ese momento. Así que conservó 2 líneas, y el resto lo rehizo contra reloj, él solo, y lo que rodaron a la mañana siguiente fue esta versión. El corazón de Blade Runner nació en un actor que reescribió su propio epitafio la noche antes de pronunciarlo. Roy habla de cosas que ha visto, porque van a desaparecer con él. Esa es la imagen que su actor añadió, la que convierte el discurso en algo que trasciende la ciencia ficción y toca algo mucho más antiguo. El miedo de cualquier persona a que todo lo que vivió no deje rastro, a ser olvidado. Después de esto, Deckard baja y en el suelo hay una figura de papel, un origami, el sello del sistema que lo ha vigilado todo el tiempo, que ha estado ahí en los márgenes, dejando figuritas de papel como firma de su presencia. En la versión que vio el público en 1982, esa figura es una señal de vigilancia, de que Graf estuvo ahí y de que Rachel vive, o al menos por ahora. Pero hay algo más que esta película guarda, una imagen que Scott quería desde el principio y que el estudio le retiró, una imagen que cuando regresa en versiones posteriores reprograma todo el significado de esta figura. Hablamos, como no, del sueño del unicornio. Porque si Graf sabe lo que Deckard sueña, la película cambia por completo. Ya no solamente si los replicantes son humanos o no, es si Deckard, el cazador, y el hombre que ejecutó y se rompió y fue salvado por aquello que debía retirar, es exactamente lo mismo que perseguía. Y es que al final, el original digo, el que no rompe el tono de toda la película, deja más dudas que respuestas. Si Deckard es humano, si es replicante, o sobre todo, la más importante, si es que acaso nada de esto importa. Pero la película no responde precisamente porque no quiere, pero sí que esa ambigüedad cambia el gesto final. La fuga con Rachel ya no es solamente una huida romántica, son 2 creadores huyendo de su creador tras tomar conciencia de sí misma, y ese gesto lo cambia todo. Además que sin pretenderlo, continúan el legado de Roy, el de la elección, y eso es mucho más profundo que discutir si Deckard es replicante o no. La pregunta real es si ha entendido que es ser humano. El cierre original es muy seco. Deckard empuña un arma ante un posible enemigo, se mete con Rachel en el ascensor y la puerta se cierra, y ya está. Ha pasado de ser ejecutor a protector, pero hay ninguna garantía de libertad. El sistema sigue ahí. Si es humano, ha traicionado a su función. Si es replicante, ha roto su programación. En ambos casos, la identidad deja de ser estable, y ese es el punto. La película no quiere que elijas bando, quiere que entiendas que no hay autoridad última que defina quién eres, salvo lo que eliges hacer. Ridley Scott ha dicho sin rodeos que en su concepción, Deckard era replicante. Harrison Ford siempre sostuvo lo contrario. Para él, convertirlo en un replicante era un error. Te dejaba sin alguien claro por quién apostar. Pero por desgracia, para poder ver el final de verdad de esta película, tendríamos que esperar entre 10 y 25 años después de su salida, porque en 1982 este final se tuvo que quitar porque era un problema muy gordo. Era imposible que el público masivo lo abrazara de inmediato, y efectivamente no lo hizo. Todavía no estaban listos. El problema nunca fue la película, fue el tiempo y la expectativa con la que salió. La versión original se testea en 2 ciudades con público, con proyecciones reales, con encuestas al salir, y el resultado fue una confusión total. Y claro, esto encendió todas las alarmas de la productora, porque no estábamos hablando para nada de una película pequeña, estamos hablando de un blockbuster carísimo, con una gran estrella en el cartel, y si el público sale confundido, implica que hay un enorme problema financiero. Así que crearon un Frankenstein. Primero, desconfiaron del espectador y de que pudiera entender nada por su cuenta. Pusieron como solución una voz en off que en teoría era del propio Deckard, pero muy cutre, porque podrían haber contratado a Harrison Ford, pero en lugar de eso, se siente como una voz extraña y molesta que no pega con nada. Una narración que te explica la película paso a paso para que no te pierdas como si fueras un niño de parvularios. Y luego además recortaron escenas, aceleraron partes y intentaron hacerla más directa, pero sobre todo cambiaron el final porque era demasiado amargo. Y el resultado fue una sensación muy rara, una película amarga que termina con un final dulce que sale de la nada. La película debutó en junio del 82 en los Estados Unidos, con un estreno muy amplio, y en un principio con un segundo puesto de la taquilla el primer fin de semana, pero ese impulso se desinfló muy rápido. Quien iba a verla salía más confundido aún con esta versión modificada que con la original. La cura fue mucho peor que la enfermedad, y el fracaso fue, en esencia, una mezcla de muchos factores en lugar de uno, porque aparte de haberla destrozado por completo en postproducción, salió en la época en la que no debía.
Otras películas pioneras fueron Tron, salieron ese mismo año y se dieron de bruces también con la taquilla, porque precisamente la gente esperaba un ET. Porque para que la película acabara en el sitio en el que la historia le debía, necesitaba primero pasar el tiempo, tenían que cambiar los ojos con los que el mundo miraba la película, y tenía que volver el corte original. Durante los años 80, la televisión corrigió muchos de los errores del cine. Películas que fracasaron encuentran una segunda vida en VHS y en las reposiciones. The Thing, Scarface, La Princesa Prometida, películas que son a día de hoy icónicas, pero se dieron una hostia terrible en la taquilla, y entre ellas, como no, Blade Runner. Este éxito doméstico reactivó la conversación. La película dejó de ser el fracaso del 82 y pasó a ser esa película que quizás haya que darle otra oportunidad. Y de ese nuevo interés nace la oportunidad comercial de lanzar el corte original, sin voz en off, sin un final feliz, con unicornio. La película recuperó su tono original y dejó de pedir perdón por ser tan rara. A partir de ahí, la bola de nieve fue imparable, ganó popularidad, tuvo nuevas revisiones en prensa especializada y fue canonizada en el Registro Nacional de Películas. Pero sobre todo, no quedó simplemente en qué bonito es todo esto, fue una influencia real para el género. El cyberpunk toma prestado este imaginario para construir mundos nuevos, mundos donde la tecnología ha alcanzado cotas inimaginables y donde el capitalismo ha superado por mucho a la humanidad. Todos sus códigos salen de Blade Runner. Un futuro sucio, corporativo, vertical, con mucha publicidad, húmedo, multicultural. Un mundo donde las corporaciones funcionan como estados sin rendir cuentas a nadie, donde el poder es económico antes que político. Y también fija un eje filosófico. El cyberpunk no gira tanto en torno a la tecnología como al debate humanista, que es ser humano cuando lo artificial domina. ¿Quién decide qué es el valor de una vida? Nada de esto habría sido posible sin este primer paso. Blade Runner no fue un éxito inmediato, pero hoy queda una cosa clara, si el cyberpunk existe es porque una lágrima se perdió en la lluvia. Si te ha gustado este vídeo, te gustará este otro, donde hablo de Star Wars y cómo fue un accidente que cambió el cine para siempre. Como una película que todos creían que se estrellaría en taquilla, fue un éxito que cambió para bien y para mal cómo se hacen las películas. Dale click y échale un ojo.